¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy hablamos de las relaciones de Cuba con los Estados Unidos con Arnold August, politólogo, periodista, conferencista y autor del nuevo libro Relaciones Cuba-Estados Unidos, ¿qué ha cambiado? Arnold August, una cálida bienvenida al programa. Gracias por invitarme. Arnold, ¿qué es lo más relevante que revela tu nuevo libro? Más relevante, yo puedo decir que hay muchos libros escritos sobre relaciones Cuba-Estados Unidos. En español, inglés, en Cuba, fuera de Cuba, Estados Unidos y Canadá, etc. Pero mi libro es algo distinto porque yo escribo sobre relaciones Cuba-Estados Unidos desde el punto de vista de qué piensan los cubanos con respecto a relaciones entre los dos países y sobre todo la política de Obama y después de Trump. A propósito de eso, cuando se restablecen las relaciones de Cuba con los Estados Unidos luego de 50 años, dentro de Cuba, porque escuchamos prácticamente cuando uno vive en Estados Unidos solamente la versión oficial del gobierno de cubano y no escuchamos lo que habla y lo que discute el ciudadano de a pie dentro de Cuba. Adentro de Cuba es todo monocromático, todos están con la misma versión que nos llega a través del gobierno, o hay distintas opiniones respecto al restablecimiento de relaciones. ¿Qué decía el ciudadano de a pie? Luego del anuncio conjunto entre Raúl Castro y Barack Obama, 17 de diciembre de 2014, seguro hubo las declaraciones por el gobierno de Cuba, que es normal, muy diplomático con respecto a esta apertura hacia Cuba y también en la prensa oficial. Pero Cuba es un país que hay distintas tendencias dentro del país. Por ejemplo, cuando Obama habló ese día 17 de diciembre al pueblo cubano, porque se presentaba hacia el pueblo cubano, dice que nosotros, nuestra táctica agresiva hacia Cuba con el bloqueo y todo no funcionó. No hemos logrado, decía Obama, a empujar Cuba hacia el capitalismo. No hemos logrado empujar Cuba hacia el sistema política multipartidista. Eso decía Obama, pero yo quiero saber qué decía el ciudadano de a pie de Camagüey cuando escuchó que los dos gobiernos anunciaban al mismo tiempo. ¿Estaban todos de acuerdo? Y quienes no estaban de acuerdo, ¿en qué estaban en desacuerdo? Yo puedo decir que, según mi investigación en La Habana, Camagüey, toda esa parte de Cuba, hubo una reacción espontánea en contra lo que Obama dijo con respecto al cambio de tácticas para lograr subvertir la revolución en Cuba. Ok, entonces te pregunto, sí. ¿Nadie en Cuba pensaba que en realidad lo que estaba haciendo Estados Unidos con esta nueva política, que como tú bien dices, durante 50 años intentaron bloquearlo y entonces asfixiarlo y hacer caer el gobierno, ahora lo que están haciendo es meterle un caballo de Troya para hacer el cambio desde adentro a través de más comercio y más relación? ¿Nadie adentro de Cuba pensaba así? Sí, no, yo dentro de Cuba hay... ¿Cuánto? ¿La mayoría? ¿Menos? No, yo creo decir que en minoría. Era la minoría. La minoría de Cuba estaba contentísima con respecto a Obama. Pensaba que es un nuevo capítulo entre los países, se acabó la injerencia en Cuba. Y aunque antes tenía la tendencia en las calles de Cuba de banderas estadounidenses,
yo vi que hay un incremento después del 17 de diciembre, incremento de banderas estadounidenses en las calles de Cuba, hasta el punto que muchas personas, una sección de la sociedad utiliza la bandera estadounidense como vestidos, marchando en la calle con vestidos, que es algo no hemos visto antes. Entonces hay una sección de la población, verdad, minoría, que vio esta política nueva de Obama como algo que va a cambiar, y ya no hay más conflicto entre Cuba y Estados Unidos. Pero yo quería decir que la mayoría de los cubanos, y no estoy hablando del gobierno o la prensa oficial como Grama o Juventud Rebelde, pero blogueros revolucionarios, intelectuales revolucionarios, escritores revolucionarios, ellos han escrito cosas muy fuertes a favor de este cambio de Obama, pero también sobre su política de decepción, que vamos a cambiar la táctica para subvertir la revolución. Hubo una reacción bastante fuerte en contra de eso. Y peor todavía, cuando después Obama llegó en La Habana en marzo de 2016 y él tenía la capacidad, la oportunidad de hablar directamente al pueblo cubano por la televisión nacional. Y lo hizo. Y lo hizo. Y entre otros ha dicho que, bueno, tenemos que olvidar el pasado. Entonces, olvidar el pasado. Inmediatamente yo vi por la mañana después blogueros, intelectuales, revolucionarios cubanos que han escrito en contra de esta política. ¿Cómo podemos olvidar el pasado? O sea que hay una desconfianza de que en realidad sí, cambia, es el mismo perro con diferente collar. Exactamente, lo veo así. He escrito, ¿cómo podemos olvidar Playa Girón? ¿Cómo podemos, cuando hubo injerencia, ataque física militar contra Cuba, cómo podemos olvidar el bloqueo de 50 años? Un bloqueo con objetivo de hacer caer al gobierno por el genocidio y todo. ¿Cómo podemos olvidar eso? Entonces hubo esta reacción muy fuerte en contra de Cuba. Pero hay una sección que no lo veo tan malo. Para seguir con este tema, después de esta intervención de Obama, olvidar el pasado, hay un periodista muy conocido, se llama Fidel Castro, que escribió su reflexión, que de manera irónica, el hermano Obama, diciendo, tomando el discurso de Obama con respecto a Cuba, hay que olvidar el pasado para mostrar la naturaleza real de su discurso, Obama. Entonces hubo mucha discusión, una reacción con respecto a lo que dijo Fidel. Hay mayoría están de acuerdo, pero hay una minoría que no estaba de acuerdo con Fidel, porque Fidel dice, pero nosotros no esperamos nada de Estados Unidos. Sí. No, te quería invitar a no hacer una pequeña pausa. Sí, completamente. Estábamos hablando entonces sobre las relaciones de Cuba con los Estados Unidos, con Arnold August. Él es politólogo, periodista, conferencista y autor del nuevo libro Relaciones Cuba-Estados Unidos, ¿qué ha cambiado? Y cuando regresemos hablaremos sobre las elecciones previstas para abril y quién será el próximo presidente de Cuba. Ya volvemos. Seguimos conversando sobre el nuevo libro Relaciones Cuba-Estados Unidos, ¿qué ha cambiado?, de Arnold August, politólogo, periodista, conferencista y autor de varios libros. Arnold, 19 de abril, elecciones en Cuba. ¿Quién será el próximo presidente? Yo estuve en Cuba en octubre pasado
hablando con mis colegas por allá, y después el anuncio de Raúl Castro en diciembre 2017 que abra las elecciones para el nuevo presidente el 19 de abril. Hablé por teléfono a mis colegas en Cuba. Cuando yo hablo de mis colegas en Cuba, se quede claro, estaba hablando de revolucionarios. No soy en contacto con ningún disidente. Entonces, todos dicen la misma cosa. Es decir, que los cubanos no tienen la habitude de decir que el próximo presidente sería Miguel Díaz-Canel. Aunque se sea vicepresidente, aunque se sea casi obvio, porque es actualmente el primer vicepresidente. Primer vicepresidente, porque según la mentalidad política cubana es en las manos de los diputados día 19 de abril de nominar y elegir dentro de los diputados quién sería el próximo presidente del Consejo de Estado. ¿Bruno Rodríguez, el actual canciller, podría ser candidato? Es posible, todo es posible porque... ¿Pero por qué se escucha más Miguel Díaz-Canel que Bruno Rodríguez? Porque él es vicepresidente actual y seguro fue un propuesto por parte de la Dirección Revolucionaria de Cuba de poner Díaz-Canel como vicepresidente. Pero hay que decir también en Cuba hay gente que dicen que Bruno Rodríguez también sería muy bueno. Y otras versiones es que Bruno Rodríguez representaría la vieja guardia, un poco la vieja guardia de Raúl Castro, y Miguel Díaz-Canel podría, ya una nueva generación, estamos hablando de un hombre de 57 años, inyectarle un nuevo soplo de dar vuelta a la página, posiblemente cambios, posiblemente apertura. Entonces, dentro de lo que podría leerse, que hay una pulseada, un Bruno Rodríguez, vieja guardia, la continuación de los Castro, y un Miguel Díaz-Canel, un nuevo soplo en la historia de Cuba, una nueva etapa. Bueno, estoy siguiendo las declaraciones de Miguel Díaz-Canel, Bruno Rodríguez hace muchos años, porque se trata de la persona que representa a Cuba en relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Yo puedo decir con mucha confianza que los dos son duros. Los dos son duros en sentido que sigue cada uno a su manera la política revolucionaria de Cuba con respecto a defender el socialismo, al mismo tiempo interés a mejorar el modelo socialista y también defender el sistema político cubano, es decir, un partido único con este tipo de participación específica también del pueblo en su democracia, pero no cambiar hacia un sistema capitalista, un neoliberal, y tampoco cambiar hacia un sistema política made in the USA. Los dos y toda la nueva generación, que los dos son jóvenes, son muy a favor de la continuación de la revolución. Peter Combrook. Sí. Tú lo conoces, sí, está sí. Acá en Washington, director del proyecto sobre Cuba del Archivo de Seguridad Nacional y coautor del libro Diplomacia Encubierta con Cuba, historia de las negociaciones secretas entre Washington y La Habana. Nosotros lo entrevistamos y la percepción que tiene, nos dijo en cámara, nos dijo Peter, dice, hay una lucha adentro de Cuba que no se conoce demasiado, dice Peter, entre un sector del Partido Comunista que se da cuenta que Cuba necesita modernizarse, que necesita abrir las puertas al capitalismo, y otros sectores del Partido Comunista que piensan lo contrario. ¿Tu reacción a lo que dice Peter? Eso, yo tengo mucho respeto por su libro y su trabajo, pero con eso tengo que decir que no tiene razón. Hay una sección de la prensa internacional, una sección de los académicos en Estados Unidos, también en Canadá, que está muy activo para presionar
a la nueva dirección joven en Cuba para que ellos adapten una política que es más cercana hacia el modelo político estadounidense y también el modelo económico capitalista estadounidense. Pero dentro de Cuba, dentro del partido, según mi conocimiento, yo pienso que tengo un conocimiento bastante sólido sobre este asunto. No hay esta lucha entre dos facciones en Cuba para modernizar, es decir, que modernizar es del punto de vista de los norteamericanos académicos, aunque sean amigos de Cuba, es decir, de cambiar el sistema político cubano hacia el modelo de Estados Unidos. Lo que se refiere, Peter, por ejemplo, es abrirse a la inversión. Cuba necesita financiación para seguir financiando los programas sociales. Y si no entra dinero, esos programas sociales no se financian. A eso se refiere cuando dice Peter. Ok, entonces estoy de acuerdo con él. Cuba está trabajando hace muchos años para atraer inversiones, pero hace unas semanas dio a Nestlé de la Suiza, controló 100% de su inversión, de su proyecto dentro de Cuba, que es raro. Normalmente es 49% extranjero, 51% cubano, pero 100%. Hay muchos otros tipos de inversiones. Cuba está muchos años trabajando para traer inversiones de Estados Unidos, de Europa, de China, de Rusia hacia Cuba, pero no es, a mi modo, no es un movimiento hacia el capitalismo. Esa es una política normal de Cuba que está haciendo hace muchos años. Arnold, te invito a hacer una nueva pausa. Estábamos conversando entonces con Arnold August sobre su nuevo libro, Relaciones Cuba-Estados Unidos, ¿qué ha cambiado? Arnold August es un politólogo, periodista, conferencista y autor de varios libros. Y cuando regresemos, el posible impacto de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos con Donald Trump en la Casa Blanca. Ya volvemos. Continuamos hablando sobre las relaciones de Cuba con los Estados Unidos y el nuevo libro de Arnold August, Relaciones Cuba-Estados Unidos, ¿qué ha cambiado? Arnold, hablando de tu libro, estabas hablando, por ejemplo, de que Estados Unidos llega a una etapa con Barack Obama y ahora es Barack Obama y más allá. Y ese más allá es Donald Trump, que acaba de cumplir un año en la Casa Blanca. ¿Cómo sí ha impactado las relaciones de Estados Unidos con Cuba, con Trump en la presidencia? Sí, seguro es obvio que Trump, desde el principio de su mandato en enero pasado, hace un año, ha puesto mucho más presión en contra Cuba, incrementó las restricciones vinculadas con el bloqueo contra Cuba y también incrementó muchísimo su manera de hablar muy agresiva con la retórica de la Guerra Fría contra la dictadura en Cuba, etc. Eso es evidente, pero hay que tener en cuenta también, no obstante todo esta actitud agresiva, tenemos también, le dijo que no va a cerrar los embajadas y va a mantener relaciones diplomáticas entre los dos países. Y dijo también, no es muy conocido, dijo también en su discurso de 16 de junio de 2017 de Miami, dijo que nosotros respetamos la soberanía de Cuba. Ese lo dijo. Entonces, yo estaba mirando este programa de televisión de Miami y yo destaqué en la cara de Marco Rubio, estaba decepcionando porque esta gente, su demanda era de cerrar la embajada de inmediato y de eliminar relaciones diplomáticas entre los dos países. Entonces, pero es no lo que
Trump hizo. No estoy defendiendo Trump para nada, pero es la realidad que hay esta situación de relación diplomática, y desde 16 de junio hay muchas discusiones sobre problemas comunes como inmigración, control de droga, etcétera, entre Cuba y Estados Unidos, en Havana y también en Washington, entre los dos gobiernos. Eso es muy positivo. Entonces, es una manera, la continuación de la política de Obama, de mantener relaciones, discutir, conversar alrededor de la misma mesa. Pero ¿qué va a pasar en las próximas semanas? Yo pienso que Trump es una situación muy difícil ahora para mantener una política muy dura contra el bloqueo, contra Cuba, con respecto al bloqueo, porque hay muchas personas, instituciones en Estados Unidos, demócratas, republicanos, hombres de negocios, la industria de viajes, etcétera, que quería no solamente mantener la política de Obama de negocios y todo, de comercio, pero para incrementar este tipo de intercambio con Cuba. Y bueno, Trump para las elecciones de 2020, si puede llegar hasta 2020 no sabemos, pero si llega a 2020 hay que pensar a 2020, porque todas estas secciones de Estados Unidos, de la sociedad estadounidense, quería incrementar relaciones con Cuba, y él será listo a olvidar estos votos en Florida, en el Midwest, en Texas, en Idaho, en Georgia. Yo pienso que él es, bueno, no es estúpido, pero es un poco estúpido, pero no hasta el punto de no pensar a estas secciones de la sociedad estadounidense que están a favor de la política de Obama hacia Cuba. ¿El bloqueo va a continuar entonces? Sí, va a continuar, pero el bloqueo continuó también con Obama. Obama, durante esos 2 mandatos, él hizo más multas contra compañías extranjeras que hicieron su comercio con Cuba, más que todos los otros presidentes anteriores a Obama. Sí, el bloqueo va a seguir, pero yo pienso dentro de Cuba hay personas a la base que están trabajando cada día, universidades, políticos de los 2 partidos, están a favor de quitar el bloqueo contra Cuba. No sería fácil, pero yo tengo confianza de una manera u otra va a venir el tiempo en que los Estados Unidos tienen que quitar el bloqueo contra Cuba. ¿Qué fue lo que más aprendiste? ¿Qué fue lo más que te quedó grabado en todo el proceso de escribir el libro? Lo más importante es mantener mis relaciones con mis colegas cubanos. Yo tengo siempre mis opiniones sobre Cuba, pero siempre estaba y estoy averiguando con mis colegas, otros escritores, periodistas, etcétera, con Cuba. Y el libro es como una reflexión, es como un producto de este intercambio un extranjero con cubanos, lo que decimos junto con respecto a relaciones Cuba-Estados Unidos. Yo tengo amigos en Cuba, estamos realmente, como decimos en inglés, on the same page. Pensamos, están en la misma página. Entonces, yo soy muy orgulloso de ser hermano de muchos de esos colegas en Cuba. Para mí no sería posible, no es posible para mí escribir este tipo de libro sin la colaboración de mis colegas en Cuba. Arnold, sabemos que la publicación de la versión en español, sí. Aquí tenemos lo que va a ser, digamos, la carátula, la tapa. Ajá. Estamos hablando que dice relaciones Cuba-Estados Unidos
¿Qué ha cambiado? ¿Cuándo se pondrá entonces a la venta? En abril. Me invitaron a Editorial Oriente de Santiago de Cuba. Vamos a hacer juntos un recorrido de Cuba en abril, cubriendo varias ciudades para hacer las presentaciones en las instituciones de Cuba, en las universidades, etc. En abril sería como un recorrido de 10 días, 2 semanas en abril, y tengo mucho interés en este tipo de recorrido porque a mí me gusta mucho intercambiar con los cubanos. ¿Y más allá de Cuba se podrá conseguir en alguna otra parte? Sí, pero lo de inglés, acabo de terminar 10 presentaciones de libro en Canadá. Hace unos días hemos hecho la presentación primera en Estados Unidos, en Washington, D.C., por acá, y tenemos otro en Estados Unidos, en Nueva York, estado de Nueva York, después en Pittsburgh, y es algo de nuevo. Acabo de aprender, recibí una invitación de Inglaterra para hacer un recorrido de 10 días en Inglaterra y Escocia. Y bueno, está funcionando bien y tengo mucho interés a seguir. Estoy seguro que en América Latina también les va a gustar que esto se publique en español. Sí, este libro que va a publicarse por Cuba, Cuba tiene derechos solamente para Cuba. Estoy buscando también una editorial. Editorial de América Latina, quizás de Colombia o de Venezuela, que quería publicarlo para una audiencia fuera de Cuba, de América Latina. Y también hay que decir que hace una semana recibí una propuesta, está ya en marcha, para hacer este libro también en Irán, en el idioma persa, en Irán también. Serían 3 idiomas, inglés, español y persa. Felicitaciones entonces, Arnold, por este nuevo libro, y gracias, Arnold Logos, por estar con nosotros. Es un placer, gracias, mi placer.